Buenas noches todos. Oigan, y hoy empezamos en una tierra de fantasía. Un lugar que varios dicen haber conocido, pero pocos han ido. El imaginario estado de Tlaxcala. Ya ven que en septiembre pues, todos nos ponemos muy patrióticos, bien mexicanos. Y una persona con bastante iniciativa en el gobierno de Tlaxcala mandó poner 2 mantas monumentales así enormes para, pues, cómo empezar a ambientar, ¿no? Todo el tema, este tema de las fiestas patrias y que todo lo vean nada más. Qué cosa tan espectacular. Está Vicente Guerrero, semejante bodrio, terminaron colgando porque resultó que Vicente Guerrero, que ustedes ahí ven, salió con 6 dedos, güey. Güey, no puedo creerlo, güey, nada más. Aparte, Vicente Guerrero como que tiene un aire como a, qué sé, como Tenoch Huerta o algo así. Güey, o sea, yo no sé quién haya sido quien mandó a hacer estas cosas, pero en fin. Y luego, pues saben que también tenemos un águila, aparte de nuestro escudo nacional y todo ese rollo. El problema fue que el águila que terminaron colgando es el águila calva, ¿no? La que tiene como la cabeza toda blanca, que es esa que está ahí, que sí se ve muy mamalona. Pero hasta donde yo me quedé, todavía los gringos no nos han invadido. Entonces, yo sé que para algunos prófugos de la cultura, el águila calva y el águila real pueden confundirse. El águila real es el que es el símbolo de México, la calva de los Estados Unidos. Pero hace falta también poner tantita atención al detalle para darte cuenta de esto. Tampoco es así súper complicado. Digo, porque claramente estas imágenes pasaron por varios pares de ojos, ¿no? Unos más incompetentes que los siguientes. Si a nivel nacional nos estamos debatiendo sobre la verdadera existencia de Tlaxcala, nos queda claro que por lo menos la atención al detalle ahí no existe. Eso es más claro e indudable ya estas cosas. Bueno, obviamente que mandaron quitar las mantas, ¿no? Y hoy ya todo el mundo está sufriendo una especie de vergüenza ya por Tlaxcala. Que hablando de cosas que mandaron quitar... Hola, Saúl Monreal. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos de nuestras quejas? Como influencer despechado, güey, Saúl Monreal, no sé si lo vieron, este hermano publicó un video donde se quejaba amargamente que Morena no lo quería dejar ser gobernador en Zacatecas. Hazme el favor. ¿Tú crees? Oye, que haciendo un paréntesis, está cabrón cómo todos los hermanos Monreal parece que los hicieron con el mismo molde, güey. O sea, todos idénticos, cabrón. O sea, ya ves a Ricardo, a David, que es el gobernador de Zacatecas, y a Saúl, que ustedes ahí ven en su bella y hermosa pantallita. ¿Qué pedo, güey? O sea, todos son igualitos. En fin, la cosa es que echó tiros por todos lados, hasta le dio una embarrada a su propio carnal, ¿no? A su sangre, David Monreal, que les digo es gobernador del estado. Según Saúl, lo hizo porque David, su hermano grande, se había dejado influenciar por un grupo político, así al interior de Morena, para lograr el nefario plan de negarle la candidatura en 2027. Fíjate qué culebras son ahí adentro. Saúl quiere suceder a su hermano en la gubernatura de Zacatecas porque nepotismo. Bien, nada más para que vean cómo algunos actúan cuando el poder les pudre la cabeza, ¿no? Así como mi carnal Saúl Monreal. Él cree que ya es casi su derecho divino ser candidato de Morena en Zacatecas y con eso casi asegurar que va a gobernar el estado, porque pues andaba diciendo que sería candidato encima de cualquier obstáculo. No andaba diciendo, yo voy a ser candidato, ¿no? A la Rocío Nale. ¿Les guste o no les guste? Y todo viene porque Zacatecas es el suéter viejo que se han ido heredando los Monreal por generaciones. Primero lo gobernó Ricardo, ahora está David y quiere seguir esta gran dinastía, el niño Saúl. Pero al niño Saúl le duró muy poco su valor porque publicó el video, que les enseñamos, y al poco tiempo lo borró. Bien dicen que lo que se dice con la boca se sostiene con los huevos. Yo me imagino que Saúl no había desayunado al momento en que grabó el video. Porque si se hubiera echado su buen par de huevos en el desayuno, quién sabe si todavía tendríamos el video arriba. Pero bueno, se sabe que el peor enemigo de Morena es Morena. Vamos ahora a la supermesa. Chavales, en la supermesa de este jueves nos acompaña Claudia Pérez Romero. Ella es diputada local del PAN aquí en la Ciudad de México, junto con Jimena Molina, politóloga por la UNAM, además de concejala en la Magdalena Contreras. Muchas gracias a ambas por estar hoy en esta supermesita de jueves, que pues pasaron muchas cosas. En toda la semana tenemos una cantidad importante. Ya Jimena se estaba quejando de que le dijo, oye, no manches, qué cantidad de cosas. Yo, no se preocupen, a lo mejor no llegamos ni a la mitad, pero hay que estar preparados. Bueno, si quieren podemos empezar con lo que fue la nota de la visita de Marco Rubio, del secretario de Estado, allá el gringo,
siempre es muy importante cuando viene algún funcionario, ¿no?, de Estados Unidos, porque pues, siendo nuestro principal socio comercial, pues al final es importante llevar ahí una relación amistosa, sana, cordial, y más el secretario de Estado porque es el funcionario de gabinete de mayor importancia o que más importancia le dan allá en Estados Unidos. Entonces esperaba al principio firmar un acuerdo, pues esa era la sensación, luego ya como que se descafeinó el asunto y quedó como en un tema más como de promesas y de acuerdos y declaraciones como más informales. Tenemos aquí coordinación contra los cárteles, dinero ilegal y migración. Todo eso tendremos un tema de coordinación. Entonces, Jimena, ¿no sientes que fue como una visita un tanto X? O sea, o le podemos adjudicar una relevancia mayor. Porque la verdad es que yo siento que fue como muy de... Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Vamos a trabajar chido. Adiós. No, yo creo que en un contexto en donde hay un presidente en Estados Unidos como Donald Trump, llegar a un programa de cooperación anunciado, a una conferencia de prensa posterior, ya un comunicado conjunto, no son triunfos que son poca cosa y que no son menores. Por el contrario, yo creo que fue una visita que termina dejando muy bien parada a la presidenta, de nuevo en un contexto donde tenemos un presidente de Estados Unidos profundamente violento y amenazante. ¿Qué es lo que sucede al final? Justamente ya no hubo un acuerdo, que fue lo que al principio se estaba estipulando, se estaba esperando, pero sí se anunció un programa de cooperación en términos de seguridad. Y no solo eso, fue en un tono positivo. En la conferencia de prensa, además, creo que hubieron varios guiños positivos para con México, entre otras cosas, que se empieza a reconocer un problema de tráfico de armas que vienen de Estados Unidos a México. Sí. Y eso no había sucedido, no se había reconocido explícitamente. Claudia, ¿crees que podemos tener un balance positivo al final de esto? Sí, claro, pues al final del día se está reconociendo la necesidad de hacer alianzas y voltearon a ver hacia el pasado al asegurar que se va a instalar un grupo de élite, cosa que criticaron mucho con Calderón y hoy se está anunciando prácticamente lo mismo. Entonces está divertidísimo. Bueno, la felicito. Habla de que uno puede arrepentirse de lo que critica y si es bueno, a tomarlo. Y yo creo que lo han de ver bueno, que por eso están hablando de formar un grupo de élite, que pues eso era una de las bases que se hizo con el expresidente Felipe Calderón. Pero ustedes desde la oposición, ¿cómo ven pues, la postura diplomática o más bien qué política exterior que ha tenido Claudia? Pues trae su política de rescate a México y curiosamente hoy salen a anunciar que va a haber posiblemente la aplicación de aranceles con países que no tengan algún tratado y China. Sí está sospechoso. Y China está ahí. Digo, en política, pues las casualidades son pocas. Que no hay coincidencias. Que no hay coincidencias. Digo, será un mensaje, podemos decir, incluso vino a hablar de seguridad solamente o también de política económica, ¿no? Yo quisiera decir un par de cosas. A mí me parece bien importante y bien de sustancia la diferencia que hay entre tener un secretario que hoy en día está condenado por crimen organizado, que es Genaro García Luna, y que ese era la cabeza de su grupo de élite de Acción Nacional, a quienes tenemos hoy nosotras en este grupo que de por sí ya había estado haciendo las negociaciones con Estados Unidos, que entre otras personas están el canciller, están Juan Ramón de la Fuente, están Omar García Harfuch, es decir, no es el mismo grupo de élite de legitimidad de origen, de legitimidad de ejercicio. Yo creo que ahí hay una diferencia bien importante. Y por otro lado, creo que sí vale también la pena resaltar que como parte... Ahora, cálmense. Ya, mira, aquí estamos seguros. Bueno, entonces, perdón. Sí, que como producto, además, entre otras cosas, después de esta reunión privada no escala el nivel de amenaza en términos de aranceles. Y eso es bien importante porque ha sido lo que ha utilizado Donald Trump para negociar todo con todos los países. Justo lo que decía Claudia, que a mí me parece, la neta, muy poca coincidencia. Y así que dices, puta, qué sospechosismo, que justo al día siguiente que se va Marco Rubio, Claudia sale a decir, pues estamos considerando ver si le ponemos aranceles a los países con los que nos tengamos tratado, que casualmente es también lo que hizo Trump cuando reventó así el asunto de los aranceles. O sea, y ahí casualmente tuvieron ahí un pequeño roce cuando
sale con su grupito de amigos, China, Rusia, Sí, ¿no? o sea, Entonces, estamos de acuerdo que hay o sea, una coincidencia digo, extrañita. Yo lo que creo es que finalmente sí hay un hecho y que tiene que ver con que fue una reunión positiva y que hoy en día tenemos un presidente, Donald Trump, que ha estado de manera constante amenazando a todos los países con aranceles y que aún así la presidenta sigue haciendo un buen trabajo no solo en términos de seguridad, sino también económicos. ¿No sientes así con esta decisión que pues, hubo ahí pues, digamos, una presión fuerte? ¿No? Empujoncito, digo, sobre todo por el discurso de que defendemos la autonomía de nuestro país. Creo que en el discurso suena, de verdad, y ni siquiera me quiero meter en otros temas más delicados, pero las palabras están ahorita un poquito discordes con las acciones al recibir a una persona que es ajena a nuestro país y que al otro día, ¿no? Y que sabemos cuál es el contexto internacional, o sea, tampoco es que se lleve tan bien con China, y si no, ¿por qué precisamente nombran a ese país que tiene confrontación directa con Estados Unidos? Volviendo al tema, sí creo que, aunque es muy bueno la aplicación de un grupo de élite que se anunció ayer, hoy la coyuntura internacional también da mucho que decir acerca de por qué. Y es válido porque al final es la presidenta y tendría que negociar a nivel internacional. Lo que sí hay que reconocer es que es un poco en desacuerdo con el discurso que había manejado acerca del rescate a México. Yo creo que sigue habiendo evidentemente una defensa de la soberanía por parte de Claudia Sheinbaum, no solo en términos de cómo se han negociado el tema de los aranceles de Estado sobre las importaciones de México y Estados Unidos, y me parece ingenuo creer que no habría que recibir a alguien como el secretario, como a Marco Rubio, que además también es asesor nacional de seguridad, y me parece también ingenuo pretender que no van a haber unos intereses de Estados Unidos en términos de las relaciones económicas de México con el resto del mundo, ¿no? Seguramente es un tema que se trató, seguramente es un tema del que se habló, y aún así el tema principal fue seguridad. Yo creo que nadie está cuestionando el hecho de recibir a Marco Rubio. Porque lo que decía es que recibimos a alguien que no es de este país, pues claro, ni modo de no recibir a Marco Rubio. Yo creo que nadie está cuestionando que el hecho de tener que recibir a dignatarios de otros países. Ajá. Eso, pues, de preferencia, ¿no? Porque pues, México no es una ranchería y no es como que estamos aislados del mundo. Entonces, partiendo de eso, creo que más bien la cuestión o la pregunta es, pues, ¿qué tanta presión se llega a recibir de Estados Unidos, de un secretario de Estado? Porque te digo, o sea, la coincidencia aquí pues, es muy clara. Pero bueno, yo no sé si vayamos a tener ese asunto de los aranceles hacia China. Digo, pero puede que no les caiga muy bien. El guiño está hecho. Sí, bueno, al menos la presión ahí ya salió. Bueno, ¿qué vamos a movernos a lo que pasó el lunes? Porque puta, el lunes una cantidad de cosas, ¿no? Primero que nada vamos a movernos al informe. Fue el primer informe de Claudia, lo estamos hablando la semana pasada de que hay que esperar, no sé qué. De inicio, de nuevo, seguimos con esta costumbre de hacerlo en Palacio Nacional, con un ambiente muy controlado, ¿no? Que no haya ningún tipo de exabrupto, no vaya a ser que la presidencia se nos enoje. Sí encontré algunas impresiones y falsedades en el discurso, que digo, se dan, ¿no? O sea, ya se nos ha hecho muy triste costumbre que en el informe, sea el de que sea, incluso desde Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel en su momento y ahora Claudia, tengan cierto nivel de imprecisiones o, de plano, pues, falsedades absolutas. Por ejemplo, Claudia dijo que la producción de Pemex estaba en 1.8 millones de barriles diarios, cosa que es una absoluta mentira. Está en 1.3, incluso por cifras del propio Pemex. La inversión extranjera directa que estaba en récord, cosa que no es cierto, está un poquito más baja que el año pasado. Y que los homicidios, que pues eso es lo que más han pues, presumido, que han bajado 25%, cuando la realidad es del 21%. Pero bueno, ahí se lo podemos achacar así de que un error de redondeo si quieres, no al 5% más cercano, como tú quieran verle. Pero a ver, ¿por qué si estamos viendo este asunto de estas imprecisiones, creen, Jimena, pues es mucho pedir que seamos un poquito más precisos, ¿no? Con este asunto? Yo lo que creo es que la presidenta dio un informe que refleja por qué tiene el 80% de aprobación en el país. Y yo creo que eso es lo más importante y que, entre otras cosas, están las cifras en términos de seguridad, que en delitos de alto impacto se redujo 20%. Entonces, yo resaltaría en primer lugar eso. Yo creo que en términos de imprecisiones, redondeos, etcétera, hoy en día tenemos
una cifra que es de satisfacción con el gobierno de la presidenta y creo que de sustancia eso es lo más importante. Creo que en general el informe nos ayuda a ver a Claudia en estas 3 facetas, que incluso son como las 3 grandes facetas en las que dividió el informe, que es la mujer reivindicando que al final ella es la primera de nosotras en llegar a la silla presidencial. Por otro lado, la humanista, que es la que dice y reivindica que este país pues, es soberano y recuerda que con base también en las políticas laborales del sexenio anterior, se sacó a 13 millones de personas de la pobreza. Y la científica, que es la que presenta datos, que si llegan a haber pequeñas imprecisiones... De 1.8 a 1.3, sí, o sea, no es un error de redondeo. O sea, son 500,000 barriles diarios. Perdón, pero creo que la cifra más importante es cuántas personas salieron de la pobreza. Ah, no, está bien. Y que se están reduciendo los homicidios. Está bien. A ver, es que juegan con los números. No, habla de un estaba... 80% de aceptación cuando en realidad es el 79%. Digo, bueno, o sea, han publicado, mira, no hay precisiones. Le puedes conceder eso porque la neta es banal. No, o sea, mira, por eso, mira, no te va a cambiar. Vamos a hablar de que hay 82%. imprecisiones y no necesariamente tenemos que aceptar que sea eso, es un estándar real. Efectivamente, hablamos de lo que está pasando con Pemex, lo que está pasando con el Tren Maya, lo que está pasando con los medicamentos, lo que está pasando con la percepción. Es curioso saber que el 82% está en aceptación la presidenta y los ciudadanos se sientan inseguros en cualquier lugar de este país. No, se contrapone y la seguridad yo creo que es algo que nos interesa a todos. Por otro lado, también reconozco, y la verdad es que tiene un papel muy importante para cualquier mujer saber que tenemos una presidenta, no debe ser cosa menor. Es un espacio que se debe aprovechar al máximo. Por eso también quiero hacer esta precisión. Lastimosamente, los primeros 40 minutos se la dedicó hablando de lo que su antecesor logró hacer y pues todo el claro, camino 13 millones de personas fuera de la pobreza, algo que no logra cuando en ningún realidad gobierno de Acción deberías Nacional. entrar en esos logros y hablar de que hoy las personas reciben un salario mínimo, que ese es su estándar, ¿no? Decir que las personas ya están en un salario mínimo mayor y que por eso ya están fuera de los niveles de pobreza. Digno y a pesar de eso, ustedes, eso Acción no Nacional y el PRI. eso no es real, eso no es una realidad. La realidad es que la canasta básica ya te superó incluso en ese ingreso y que la mayoría de las personas no tienen una calidad digna de vida, ni siquiera están acertando en el tema de la vivienda. La demanda de la vivienda para los jóvenes, para el futuro, está cerrada. O sea, esa posibilidad ya no existe para la mayoría de los jóvenes. Quiero aquí nada más hacer una pequeña intersección, porque justo crearon para este sexenio la Secretaría de las Mujeres, Thais Citlali Hernández, y en este año, o sea, yo no, digo, aquí me gustaría, tú que estás más alineada ahí con ese asunto, que pues, yo no sé qué ha hecho, o sea, ya le asignaron presupuesto, la verdad es que si han hecho algo, pues muy malas comunicando lo que sea que han hecho, porque la verdad es que no hay, o sea, no siento que a 11 meses de la toma de protesta ya de Claudia hayan, no sé, logrado algo como de sustancia que pueda ser comunicado a 11 meses. Hay tres políticas que implementó Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, que la Secretaría de Mujeres está buscando replicar a nivel nacional. Y no sin antes recordar que la creación de una secretaría absolutamente nueva pues también implica un montón de trámites administrativos que tomarán su tiempo. Y aún así hay 3 políticas fundamentales de la... Son 11 meses. Pues, y aún así necesitan, oye, hay 3... Digo, te compro la curva de aprendizaje y así. Hay 3 políticas. Oye, hay 3 políticas que ya se están implementando. Una es, por un lado, Tejedoras de la Patria, que es una red de mujeres en todo el país, que busca generar espacios de reflexión y de acompañamiento entre mujeres. Luego, los centros libres. Los centros libres tienen el objetivo de tener ahí presentes a trabajadoras sociales, asesoras jurídicas y asesoras psicológicas para acompañar casos de violencia de género. Y por otro, que es lo más importante y que forma parte de los centros de justicia que van a estar en todos los municipios del país, son las abogadas de las mujeres, lo cual se implementó aquí. Aquí en la Ciudad de México tenemos abogadas de las mujeres en las fiscalías. Y esas abogadas de las mujeres lo que hacen es que te asesoran a ti en casos de violencia de género para que tu proceso de denuncia de delitos sea con perspectiva de género. ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, ese tipo de iniciativas que suenan muy bien en papel luego se
Justo. Aquí en la Ciudad de Justo, mira, aquí en te la voy Ciudad a de hablar de México un funciona exhorto muy que bien. presenté en la semana. Bueno, Presenté luego, hace ahorita- unos es que- meses. A ver, quienes Perdón, hemos sido perdón. acompañantes de personas en casos de violencia, sabemos que las abogadas de las mujeres funcionan. Tenemos entonces ahí una impartición de justicia desigual, porque yo te voy a hablar desde mi perspectiva. Justo en el anterior periodo legislativo presenté un exhorto y una iniciativa también que habla referente a las fiscalías en atención. Evidentemente, si hay una abogada mujer ahí en las fiscalías, pero ¿sabes qué? No procesan las denuncias. ¿Sabes qué? Te incentivan a no hacerlas. Te dicen, ve a la Fiscalía Especializada de la Violencia de Género. Y en el poniente no hay ninguna. Te toca trasladarte 3 horas para llegar a un centro de impartición de justicia porque ahora eres mujer y entonces tienes ese privilegio de hacerlo en una fiscalía especializada. ¿Pero qué crees? No tienes acceso porque son 3 horas. Con la crisis emocional, con la crisis económica, con el estrés que estás viviendo y todavía que llegues a una fiscalía y te digan, piénsalo porque aquí no vas a salir en más de 2 horas, que sabes que te dicen hasta 3 días. Y luego el incentivo número 1 es de decir, no te vas a arrepentir de hacer esta denuncia. Claro que hay una impartición de justicia desigual. Tal vez tú tengas un caso de éxito porque, pues, estás con el lado que ejecuta. Nunca ha acompañado a una persona a la fiscalía especializada. A ver, tú que estuviste ahí metida. Sí. Porque te debo ser honesto, o sea, este tipo de cosas que luego tienen como muy buen papel, digamos. O sea, decir, no, que las acompañan y las defensa, porque las mujeres luego pues sí tienen esta parte, este factor extra, ¿no? De vulnerabilidad. Si cualquier persona que se presenta a una fiscalía, de inicio ya vas un poquito así como, porque la mayoría de los delitos no se denuncian, pero ya si tienes como la disposición ciudadana de neta ir a denunciar por lo que sea, porque tienes tiempo, ¿no? Para ir a hacer la denuncia. Porque puedes faltar a trabajar. Después de ahí, sí, la neta es que se ha visto, y esto ha sido transeccional de décadas, es una hueva ir a denunciar, es una hueva y una chinga, y te la hacen tan cansada y luego no pasa nada. Pueden pasar un año entero sin que nada se mueva. Entonces, desde tu experiencia, Jimena. A ver, yo también. Prueba que estoy. Bueno, no prueba que estoy equivocando para ver si hay algún caso de éxito. Porque, o sea, si bien puede haber uno, pues uno no es representativo de la mayoría. A ver, yo lo que digo es que yo también creo que las fiscalías tienen que pasar por una reforma necesariamente. Las fiscalías se tienen que reformar, porque entre otras cosas los servidores desincentivan las denuncias. Eso es una realidad. Sí. ¿Qué es lo que digo? Que el Poder Ejecutivo implementó una política que se llama Abogadas de las Mujeres, que no son mujeres que se encargan de procesar esas denuncias, ojo, que son cosas diferentes. Ellas no son MPs, ellas no son las fiscales, ellas son abogadas de las mujeres que hacen asesoría gratuita para las mujeres que acaban de sufrir casos de violencia. Perdón que te interrumpa. Son pagadas por el gobierno, ¿no? Sí, por el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿no hay como una especie ahí como de conflicto de interés? No, porque a ver, si te paga el Ejecutivo, o sea, si tu sueldo sale en teoría, contra quien estás litigando. No estás litigando. Entonces, estás asesorando en la fiscalía. Las abogadas de las mujeres... Pero a ver, corrígeme si estoy mal entonces. ¿De quién depende? Del Poder Ejecutivo. Por eso. Pero entonces, si tú llegas siendo mujer a querer hacer una denuncia para que te asesore... Buscas a las abogadas de las mujeres. ¿Y ella te va a ayudar a presentar tu denuncia? Te acompaña a presentar tu denuncia. Eso es a lo que voy. Si te ayuda a presentar la denuncia, en teoría te está ayudando a estructurar tu denuncia bien. Ajá. Para que la fiscalía se ponga a chambear. Ajá. ¿No? Y si la fiscalía no se quiere poner a chambear, pues al final... Ellas conocen el proceso. Es que tú como ciudadana estás indefensa frente a la fiscalía. Y yo creo que hasta la fecha. Sí, no. O sea, yo creo que hay un problema de las fiscalías y que se tienen que reformar las fiscalías también. Bueno, ya vamos a volvernos todos diputados. No, por eso está la Fiscalía Especializada de la Mujer, porque en cualquier fiscalía ya no está esa atención rápida y expresa que necesita ese tema. Es muy delicado. Y claro, incluso es uno de nuestros argumentos que decíamos, hablan de una reforma en el Poder Judicial cuando no están poniendo en la mesa temas como ese, garantizar el acceso a la justicia. Ese es un tema las fiscalías también se tienen que reformar. Se está reconociendo, eso es indudable. Pero no nos escucharon cuando se habló de hablar de una reforma judicial
que incluyera esas cosas. No, y ya llegará la reforma a las fiscalías, eso va a ser un hecho. Pero yo estoy diciendo que hoy en día existe una política que funcionó en la Ciudad de México, que permitió incrementar el número de denuncias y que son las abogadas de las mujeres y que se está replicando a nivel nacional. Pues a ver si a nivel, bueno, si a Ciudad de México, a nivel Ciudad de México, pues tuvo cierto grado de éxito, pues ojalá eso se vea replicado a nivel nacional. Que luego suele ser se dice muy fácil, ¿no? Pero pues ya es que de dicho al hecho. Las estadísticas tampoco lo reflejan. Sí, bueno, de dicho al hecho se cae la sopa. Bueno, ahora, otra cosa que también pasó el lunes 1 de septiembre, entró en funciones la nueva corte. Su primera sesión va a ser hasta el 11 de septiembre, no hasta el próximo jueves, ¿no? La neta tengo muchas ganas de ver cómo va a ser esta primera sesión, porque lo dije aquí la semana pasada, le tengo muy poca fe a 6 de esos 9 perfiles de la Suprema Corte. O sea, y me hablo en fe en tema de imparcialidad. Sí. Porque, digo, dos sí, creo que es Giovanni Espinosa y a la que trabajó en la... Ay, no me acuerdo ahorita su nombre. Una disculpa, ministra. Trabajó en la Fiscalía General de la República en la parte de Derechos Humanos. Ahorita no me acuerdo. Pero bueno, son ellos dos los que sí tengo un cierto grado de esperanza en cuanto a su imparcialidad. El de Arístides, pues ahí para ver, porque la verdad no conozco muy bien su perfil. Y los otros 6, nada. Pero en fin. Pues yo me imagino que va a ser hasta el 11 de septiembre, porque pues, en lo que desempacan, ¿no? Todo ahí empiezan a poner sus cosas, ¿no? En las oficinas. Sí, ponen sus diplomas, reconocimientos y cuánta cosa. ¿Qué digo? Salvo 3 que ya pues dejaron ahí todas sus cosas. Está Yasmín, Lenia y Loreta, pues ahí no tuvieron que hacer mudanza. Pero a ver, hubo mucha ceremonia el lunes, ¿no? Alrededor de todo lo que corresponde a la Suprema Corte. Primero tuvimos en la mera mañanita, así al alba, una ceremonia ahí como de purificación en Cuicuilco, aquí en el sur de la Ciudad de México. Hicieron ahí una especie de ritual, que pues yo la verdad no estoy muy familiarizado con ese asunto. Luego en el Zócalo, la entrega de estos bastones de mando y servicio, ¿no? Que ahora le llaman. Y al final, pues la Suprema, bueno, ya digamos la primera sesión solemne, ¿no? Sí. Solemne protocolaria justo de instalación a las 10 de la noche, que ya se echaron todo el día completo haciendo todo este asunto. Entonces, a ver, siento que, más bien no creen que se ha vuelto, o cuál es más bien la utilidad de involucrar tanto a estas ceremonias simbólicas, que alguien que de nuevo admito que soy bastante ignorante en todo ese asunto de los pueblos originarios y costumbres y todo el tema. ¿De qué tanto sirve involucrar esta idiosincrasia mexicana en algo que pues, no podría... No sé si no debería, pues al final pues, creo que nunca había pasado, al menos a este nivel, porque pues, Andrés Manuel dijo, pues vámonos, ¿no? Sí, pueblos originarios por donde quepa y hacemos limpias y bastones de mando ya se reparten a cada rato, ¿no? Ya hasta casi los van a vender en tiendas de souvenirs. ¿Qué tanta utilidad puede llegar a tener esto, Jimena, para el asunto? Porque pues, es evidentemente simbólico. Pero, pues bueno, o sea, para la Suprema Corte, para pues, una presidenta, o sea, ¿cuál es la verdadera utilidad de poner tanto de los pueblos originarios en esta parte? Pues yo creo que en la propia pregunta está la respuesta. Justamente es algo simbólico. Y en tanto simbólico, busca reivindicar la relevancia que han tenido los pueblos originarios y sus ceremonias en la vida pública. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que el sistema electoral, colonial, de justicia, apartó siempre a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de ceremonias? Uno, que se reivindican los rituales de legitimidad de los pueblos para con quién va a tener ahora un cargo de autoridad. Y poner antes el ritual simbólico de los pueblos originarios y después al protocolo que hay que seguir, que no se dejó de hacer, sí. Pero poner primero una ceremonia de pueblos originarios significa y tiene la intención de decir los pueblos originarios van primero y las tradiciones van primero y quienes somos de origen va primero. Ese es el objetivo fundamental. Respeto mucho el tema de usos y costumbres. Sin duda... Creo también que la finalidad, y esperaría que la finalidad sea crear sentido de pertenencia tanto de los pueblos originarios hacia todo el sistema democrático y viceversa, la inclusión. Sin embargo, me preocupa algo, que estemos haciendo ese día 1, enfocándolo a eso y no hablando de las 800 personas, ministros, jueces, que decidieron dejar a partir del 31 de agosto su cargo
y que no tienen certeza de cómo les van a dar un retiro digno. 800 personas que se traducen en 800 familias. Hoy esas familias están en el limbo porque no hay certeza de su retiro, no tienen un plan ni autorización para darles una liquidación. Esa es una. Y por otro lado, dejaron más de 1,500 asuntos sin resolver. Si 12 personas no pudieron resolver esos 1,500 asuntos, ¿qué vamos a esperar con 9? Y hay que sumarle que no tienen experiencia. Entonces, la curva de aprendizaje, digo, Lenia ya trae un tema, pero tampoco ha sido la más brillante en el proceso. En ese tema justo que ya no van a tener las salas, si antes eran 11, ahora van a ser 9, y ahora por tema constitucional todo tiene que ser discutido en el Pleno. Sí siento que a lo mejor con este asunto también de la celeridad, que creo que el tema de los tiempos no aplica para la Corte, ahora lo estoy pensando. Pero que igual en la reforma decían que no, que los temas penales tienen que ser resueltos en 6 meses o no me acuerdo cuánto tiempo daba, pero sí era como muy tajante, ¿no? En el marco de tiempo que se puede tardar. Pero sí, pues, el tema de los rezagados va a ser un 9 asunto. días. 9 días sin que personas tengan la impartición de justicia. 9 días donde padres de familia siguen sin recibir los medicamentos de sus hijos, donde hay personas encarceladas injustamente porque no hay proceso que les ayude a salir. Hay 9 días más los que ya te cuento que están acumulados. Creo que eso es lo realmente preocupante y eso es lo que deberían estar observando. Vimos el 1 de septiembre, se concretó el capricho del oficialismo al instaurar este nuevo sistema. Yo creo que la respuesta de la diputada retrata de cuerpo completo Acción Nacional. Dejar de lado los simbolismos de quienes siempre fueron los nadie, claro que para no, instalar su agenda. Estoy reconociendo y estoy diciendo que respeto decir eso. Yo respeto seguido de un pero, no sé qué tanto respeto sea. Y que me parece bien importante reconocer que el Poder Judicial en general entra en una nueva etapa. En una nueva etapa que hoy en día yo creo que sí tiene 2 cosas bien importantes, que es una legitimidad de origen y que es también unos valores rectores distintos. Yo veo por lo menos 3 que son bien importantes. Por un lado, la composición de género en el Poder Judicial en general. Con el modelo anterior había apenas 30% de magistradas mujeres en todo el país. Hoy hay 55% de mujeres magistradas en todo el país. Y eso es una diferencia bien importante. Es muy bueno saber que hay magistradas mujeres, pero lo preocupante, reitero también, que no debe dejarse de lado, porque incluso es una de las banderas por las cuales se abrió esta discusión, es la impartición de justicia. Y reitero, se han dejado 9 días en el limbo. Reitero, hay personas, familias, que hoy no tienen certeza de cuál va a ser su futuro. Otra cosa, no estamos hablando de una legitimidad cuando la participación en esa convocatoria no fue buena. O sea, se han participado más en otros procesos de consulta que en esta. O sea, no podemos hablar de legitimidad y eso se ha discutido miles de veces desde que inició el proceso. No engañemos con este falso discurso de que es legítimo solo por el hecho de que fueron seleccionados. A las personas no les interesa si viven en su calle o fueron electos o fueron designados. Lo que les interesa es recibir esa justicia que tanto merecemos. Eso es lo que nos importa hoy a los mexicanos. A diferencia de Acción Nacional, a nosotros sí nos importa la democracia como una vía legítima de acceder al poder. Y creo también que pasa algo bien importante en la Corte actual, que es quién va a presidir la Suprema Corte. Y es un abogado que no solamente es abogado y ha hecho litigio estratégico, sino que además se ha encargado de hacer activismo a través del litigio estratégico en términos de derechos indígenas y de derechos humanos. Entonces, de nuevo, yo creo que hablamos de una nueva corte. No, es una experiencia adquirida en términos de adquisición de derechos para las personas indígenas. Y eso habla, de nuevo, de una diferencia en cuáles van a ser los valores rectores que guíen a esta nueva Suprema Corte. Y está bien, habrá que ver cuál es el porcentaje realmente de personas indígenas que no tenían acceso a la impartición de justicia. Habrá que ver
cuál es el descobijo que se da. Habrá que ver, confiamos, la esperanza debe de seguir acerca de las personas que hoy se integran a este sistema, hagan bien su trabajo. Decimos, está mal desde su estructura, desde su reforma. ¿Por qué? Porque hoy va a estar a discusión de solo un grupo con esta orden inquisitiva que va a decidir si estás haciendo como ministro bien tu trabajo o no. Es decir, solo un grupo de personas van a decidir si alguien está impartiendo, si uno de esos 9 ministros está impartiendo bien o haciendo bien su trabajo, lo que pone en riesgo su autonomía, porque al final siempre van a estar con una tendencia ideológica. ¿Por qué? Porque no vinieron solos. Fue Morena quien incentivó todo esto y fue Morena quien puso... ¿De dónde viene Lenia Batres? Tan solo ahí. Ese es un ejemplo. Bueno, no es... Loreto Ortiz también era miembro. Sí, también. Pero por eso digo, en su mayoría todos tienen un sesgo político y entonces van a tener que actuar obedeciendo a su línea política, no a lo que necesitamos, que es la impartición, que por lo menos eso sí se pretendía que se garantizara y que por lo menos daba juego para que la justicia se aplicara de manera diferente. A mí lo que más pues voy a estar como vigilando que suceda, al menos en estas primeras sesiones, es ver qué tanto esta Suprema Corte nueva decide más sobre lo popular que lo legal. Porque a mí es lo que a mí me da pues, un poco de, digamos, escepticismo. O sea, que llega un caso fuerte, porque pues, al final lo que llega a la Suprema Corte suele ser pues, lo más complejo de resolver. Y ahí, pues vamos a ver para dónde tuerce el rabo la puerca, ¿no? Porque va a decir, oye, pues a lo mejor por poner un ejemplo, en una redada ahí de la fiscalía, pues agarraron a un carnal que tenía un secuestro así de muy alto perfil, pero ya en la revisión descubren que pues, el arresto de la persona secuestradora fue sin orden de cateo. Y no fue en flagrancia ni nada. Puta, pero pues, toda la gente está feliz, ¿no? Que bueno que la arrestaron y la fregada, pero la corte en teoría tendrá que echar para atrás ese arresto. Porque fue sin una orden de cateo, falta el debido proceso. Entonces, en ese tema de decisiones disyuntivas, ya quiero ver yo que la Suprema Corte diga, bueno, en ciertos casos está bien que no haya orden de cateo. Pues digo, ahí es donde siento que va a haber estas decisiones como tan claves, donde pues, se va a notar de verdad de dónde están estas 9 personas paradas, si más hacia lo legal, hacia lo que está escrito y lo que en teoría deberá ser un tribunal constitucional, frente a, pues, a decir y caer bien y empezar a crear excepciones según sea popular o no en el momento. Ya quiero ver que hablen sobre Carlos Augusto. Ya quiero ver que se inicien procesos acerca de los senadores que hoy se van. Bueno, pero eso ya queda en la fiscalía, que ya hemos dicho hasta el Pues sí, cansancio que Gertz Manero es una porquería. Pero en fin, Jimena, nada más quiero saber tu opinión respecto a ese tipo de casos que eventualmente van a llegar. Yo creo que hay una serie de espacios en términos tanto legales como administrativos, como políticos, que se irán llenando conforme vayan ejerciendo. O sea, al final todo lo que estamos haciendo y discutiendo en torno a la nueva Suprema Corte de Justicia de Nación y su ejercicio como nueva Suprema Corte es pura especulación. Yo ¿no? sé, bueno, porque todavía no ha habido una sesión, pero yo aquí... Yo creo... te digo, es mi preocupación, lo único. O sea, yo desde ese inicio de que empezaron con el asunto de las elecciones y así, güey, yo pensé que era ilógico someter las decisiones que tienen que ser un poquito más cargadas hacia el tema técnico a algo que, pues... Y se sabe, o sea, han hecho estudios igual en Estados Unidos que hay ciertos jueces que se eligen. Se sabe que hay año de elección y los jueces empiezan a cambiar su comportamiento. Y es claro y está estudiado. Pero bueno, sé que es especulación. Y en general, o sea, en tanto que es un espacio el Poder Judicial de discusión de temas públicos, es político. Al ser público es político y al ser político hay una ideología, independientemente del modelo de elección. Es ingenuo creer que solo porque se eligen por voto popular van a tener sesgos ideológicos. Así no funciona la realidad y también hay estudios sobre eso, sobre cómo son los sesgos ideológicos de quienes han presentado ponencias en el modelo anterior. Así funciona. Así es la realidad de lo público. No, yo sé, pero... O sea, ¿qué es lo que creo hoy? Que quienes han estado pues desde el principio en contra de la reforma al Poder Judicial, pues son pesimistas. Quienes siempre hemos estado a favor somos optimistas. Y yo creo que, o sea, porque todavía no está en funciones. Mira, te voy a decir algo. Yo sí pura especulación. Yo estoy así esperando a ver qué pasa. O sea, yo no he emitido ninguna crítica en contra de ninguno de los 9, o sea, específica. O sea, porque no tengo base para criticar su chamba.
sí critico su perfil, porque pues, es evidente y está a la vista. Si en algún momento me llegan a callar el hocico, que ojalá lo hagan, lo voy a reconocer. Te lo prometo. Voy a ser el primero en reconocer qué bueno que me callaron el hocico, quedé como un imbécil. La diferencia o la cosa es que dudo muchísimo de verdad que María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica durante Andrés Manuel y cuya presencia en el gremio del derecho me parece aberrante, vaya a generar un proyecto de sentencia que afecte al gobierno en algo. Eso es lo que yo creo. Puedo que me quede equivocado, señora ministra Estela Ríos, le conmino a que me cierre el hocico, pero eso es lo que en este momento el análisis de sus perfiles me dice. Sí, yo lo que creo es que, de nuevo, ahorita seguimos en una etapa de profundas especulaciones porque todavía no hemos visto el ejercicio. Es divertido especular, Jimena, ¿poco no? Bueno, ya para darle fin a este tema. Mira, a Morena se le está acabando el tiempo y el discurso de danos la oportunidad cada vez es menos creíble. Definitivamente tenemos que buscar, siempre va a haber más de un resultado cuando algo va a iniciar. Las probabilidades siempre existen. Lo que hoy notamos desde la oposición es que todos estos factores y cómo fue creándose el camino para que se instaurara hoy este nuevo Poder Judicial da mucho que desear. Y efectivamente, y ojalá, me sumo, ojalá que nos callen la boca y digan, oposición, dejen de ser resistencia porque aquí estamos. Pero la verdad es que los hechos, hasta hoy, no nos han callado la boca y no lo van a poder hacer porque hay que escuchar. Se trata de escuchar, se trata de dialogar y se trata de construir. Cuando dejemos de decir que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, ahí es cuando va a haber un verdadero cambio. Hoy en día ya no es suficiente decir que estamos en un cambio. Ya llevan un año, pero si lo sumas ya son 7. Y por eso tenemos 80% de aprobación de la gente y satisfacción con el gobierno. Eso se va a acabar. Vamos a ver si en la siguiente encuesta que tiene que ver con que el INE hace con el INEGI hace según los poderes, ya que luego hacen como qué tan satisfechos estás con el poder legislativo, con el judicial y así, pues vamos a ver si al final eso se refleja. Pero de nuevo, especulaciones ahí. Pero en fin, oigan, otra cosa que también salió, volvimos a tener que hablar sobre Pío López Obrador, hermano del expresidente, porque ya ve que se hizo público a través del noticiero de Loret hace un par de años que recibió dinero de David León Romero en sus condiciones, vamos a decir, ampliamente sospechosas, ¿no? Porque siempre que un político anda manejando dinero en efectivo, alerta. Tuvo que darle carpetazo el INE, o sea, ni siquiera lo exoneró, nada más pues, no pudo seguir investigando porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no cooperó. Igual tampoco tuvo mucha ayuda de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ni de la Fiscalía General de la República, ni hablamos, ¿va? Que de nuevo, eso no quiere decir que no sea culpable. Simplemente pues, no se le pudo probar o no pudo llegar al final, ¿no? Esta investigación. Que es muy complicado. O sea, todos nosotros sabemos que rastrear dinero en efectivo es prácticamente imposible. Entonces ya una vez que lo retiras del banco, pues ya casi desaparece, ¿no? Para fines de investigación. Entonces, el INE aquí no tuvo ningún elemento para sancionar. Lo que a mí me está cayendo en la punta del hígado es que ahora quiere disculpa pública al Pío. O sea, ya yo siento que estamos abusando un poquito de ese asunto de la disculpa pública. Como que ya les anda gustando andar pidiendo disculpas públicas por todos lados. Pues ya tuvimos a Doña Dato Protegido. También ay, se me está yendo otro. Pues Moroña, ¿cómo no? Sí. ¿No? Ya todo el mundo anda pidiendo disculpas por todos lados. Yo la neta siento que se está pasando un poco de lanza. O sea, seamos honestos. Es que yo creo que si te acusan de un delito así de grave, independientemente de que sea real o no, afecta tu imagen pública. Y yo creo que cualquier ciudadano que fue acusado y que no fue condenado tiene derecho a pedir una disculpa pública. O sea, de quien sea, del Estado, de la Fiscalía, del otro ciudadano. El acceso a la justicia es tan perfecta que cualquier ciudadano lo puede hacer. Ustedes han estado defendiendo. Mi problema con Pío en general es que también está diciendo que pues, es un montaje. Tú, güey, ¿montaje de dónde? O sea, él fue una cámara escondida, que bueno, está bien, podemos discutir lo ético y lo moral de poner una cámara escondida en una reunión que en teoría debería ser privada. Eso está bien. No es un montaje. O sea, no es un asunto que transmitió Televisa en vivo y que fue el tema del rancho Las Chinitas. O sea, eso no es. No es el caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta. No, estamos lejísimos de eso. Pero que él crea, porque pues, al final parece que es un síndrome ahí de los López Obrador, que crea que pues, es un victimismo ahí tremendo y que el mundo está en su contra.
y es creer o vender esta idea de que hay un deseo muy grande como de fregarlos. O sea, al final estás viendo que León Romero le entregó no una, por lo menos que sepamos son dos veces dinero en efectivo, una en como parece un restaurante y otra en casa de alguien. Eso, perdón, pero o sea, no puedes decir que es un montaje y exigir una disculpa pública cuando eso es algo que podría ser constitutivo de un delito. O sea, desvío de recursos públicos es lo que pues, más o menos está arguyendo por ahí en las discusiones. La neta. O sea, yo como veo no solo la discusión, sino como lo que determinó el INE es la única prueba que hubo eran esos videos que todos pudimos ver, videos Sí. que todos dijimos qué está pasando. Lo que también es un hecho es que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, no la Fiscalía General, determinó que los videos estaban alterados. Entonces, si la única prueba que presentas para acusar de un delito a alguien la presentas alterada, no puedes esperar que esa persona sea condenada. O sea, si también nos vamos a tomar en serio que no se trata de politiquería, sino de un asunto de justicia electoral, entonces hay que presentar las pruebas bien, si es que lo que queremos es justicia. Y entonces, pues lo que termina pasando es esto, que nada más es puro arrebato mediático y no se llega ni a justicia, ni a claridad, ni a nada. Yo voy más al doble discurso que ya se está viendo y cada vez lo van a poder controlar menos. El doble discurso porque si bien no es un resolutivo de que no es culpable, está diciendo desestimamos las evidencias, pero eso no te está reconociendo como inocente, te está diciendo que no hay manera que no de eres culpable. No. Si no tienes una prueba que te condene como culpable, no eres culpable. A ver, pero eso trasciende a otro tipo de actos que continuamente se ve de cómo justifican su austeridad haciendo compro de casas, crecimiento económico, cuando años atrás decían que solo vivían con 200 pesos en el bolsillo, o cuando se negaran a pagar el impuesto por un chicle. Y hoy en día, pues es lógico que estén abusando de esos puntos de poder al pedir. Es una exageración. Debería de dar gracias que se determinó que eran improcedentes esas cosas. Al contrario, él debería de pedir una disculpa pública a todos los mexicanos por estar participando en cualquier acto. La realidad es que no había inteligencia artificial en ese momento que salieron los videos, como para decir que es un montaje. Hoy se ve claramente que recibe dinero y que él tampoco ha podido comprobar de dónde viene ese dinero. Porque si lo hubiera podido comprobar, hoy se habría una resolución de que eso es un engaño y hoy no existe. ¿Por qué va a pedir ese tema de que le den disculpas públicas? Es el abuso de poder, es cubrirse de ese autoritarismo que les está caracterizando. Y ojo, el argumento de que es por el pueblo va a llegar a un límite. Y el pueblo, los ciudadanos, no estamos cegados y pronto vamos a estar dando claras señales como lo que pasó el domingo con la concentración de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Que fueron como 3 personas, ¿no? Mira, Sí, ya es algo. Me enteré. Si son 15,000 o más, ya es algo. Pues nosotros y eso volvemos de aprobación y si volvemos a eso, a cerrarnos, es que es eso. Morena no escucha. Morena no puede aceptar que hay personas que piensan diferente. No, está bien, si lo quieres dejar ahí está bueno. O sea, Oigan, vamos a... Perdón, sí. déjeme, pues termina el Pues punto, es ¿no? que ese es el problema de Acción Nacional, que entienden por escuchar a la gente, escucharlos a ellos mismos. Y como viven en una cámara de eco, no se dan cuenta que por eso no ganan y siguen perdiendo y sus convocatorias no convocan, porque no tienen narrativa, no tienen proyecto y porque ellos son los que no escuchan y nunca han escuchado a la gente. Y por eso están donde están. Vamos a cerrar el programa de hoy con algo que pasó el domingo aquí en la Ciudad de México. Pues hay un poco ya más de cercanía con ambas, el maratón. Porque pasaron 2 cosas que creo vale la pena comentar. La primera es que un bache casi destruye la silla de uno de los atletas discapacitados. Que luego le preguntaron a Clara Brugada, oye, que el bache, la chingada, no me acuerdo en qué calle estaba, la verdad. Creo que ya está hacia la recta final sobre Insurgentes, la verdad que no tengo bien ubicado el lugar. Pero, oye, que el bache, no, pues que no.
No es un bache, que es una Tapita. descompensación, casi se empezó ahí a echar un eufemismo gigantesco. Pero a ver, o sea, ¿qué más da si decimos, oye, pues es un bache, puta, sí, perdón? Y aquí nada más se nota, y eso lo platiqué con alguien que ya conoce este tipo de organizaciones de carreras de estas atléticas de 10 kilómetros y así, que digo, son de un tercer o cuarto nivel comparado con el maratón de la Ciudad de México, que es considerado de élite, ¿no? A nivel mundial. Cuando haces una carrera de 10 kilómetros, tienes que hacer un recorrido a pie de todas las calles por donde va a pasar, y ni modo, pues son 42 kilómetros, pues tejones, ¿no? Vas y lo recorres justo para nivelar, vas con arena o a ver cómo demonios le haces para pues, que sea lo más planito posible, empezando por gente que va corriendo con sus 2 patrullas. Si vas a tener una categoría de gente que va a ir con silla de ruedas, porque son atletas discapacitados, con más razón tienes que tener un grado extra de cuidado, que aquí se ve que lo organizaron con las patas, porque no tenemos este asunto ya puesto, ¿no? De los baches, o más bien no los taparon. Fue al día siguiente ya que se armó el relajo y ya lo pusieron así muy bonito. Pero a ver, ¿por qué negar o pelear por algo tan banal y no aceptar que pues, neta se comete un error? O sea, que pues sí, perdón, la regamos, no volverá a pasar. ¿Por qué querernos morir en esa causa? La jefa de gobierno recientemente sacó un video que, entre otras cosas, reconoce y lamenta lo que sucedió en el maratón, especialmente en el maratón de personas con discapacidad. Pero también creo que hay una realidad bien importante, y es que la oposición agarró esa tragedia. La mandaron poner el bache, ¿no? Ahí Para también, decir, la ruta no, pero sí se agarrando de ahí para también. decir que todos los baches en la Ciudad de México son un problema de que la jefa de gobierno no los está atendiendo. Entonces, yo creo que ahí es donde radica en gran medida la narrativa negativa, y yo creo también pues, que la jefa de gobierno junto con todo su equipo pues van a tener claro que evidentemente frente a un problema atípico de lluvias hay que incrementar las acciones que siempre se hacen en términos de bacheo, donde le corresponde al gobierno de la Ciudad de México para que no vuelva a suceder algo como lo del maratón. Pero de nuevo, lo que ha hecho la oposición en estos últimos días es deslindarse de su responsabilidad de los alcaldes, como en Miguel Hidalgo, como en Cuauhtémoc, como en Benito Juárez, como en Coyoacán, y decir, no, es que el gobierno de la Ciudad de México no está bacheando, cuando en realidad 92% de las vías secundarias le tocan a las alcaldías y están llenas de baches. Ayer en el Congreso de la Ciudad de México se presentó un punto de acuerdo y se presentaron 2 fotos donde están los baches gigantes de la Miguel Hidalgo. Y así hay un montón. Pero no se fueron a Iztapalapa. Y lo que está haciendo Acción Nacional es decir que es el gobierno de la Ciudad de México el que no está haciendo la tarea de bacheo. Pues es una lástima que empecemos luego a politizar. Desde aquí se empezó. Cuando preguntaste dijiste, es la oposición. Claramente no es esa la realidad. Desde que inició el gobierno de Clara Brugada se habló de un bachetón. Yo sí me acuerdo que fue una de sus Fue una de sus campañas y estuvo haciendo número de kilómetros en cada una de las alcaldías. La realidad es que no les dio y el mismo gobierno de la Ciudad de México reconoce que no les dio para llegar a cumplir con la meta. Reconoce también que las lluvias atípicas le vinieron a destruir toda su estrategia, pero han sido más reactivos que preventivos. Esto de las inundaciones, de los baches, que obviamente se generan baches por también este nivel de inundaciones, lo sacó a flote, más allá de baches, toda esta serie de problemas. Por ejemplo, Claudia, cuando fue jefa de gobierno, hizo un programa de limpieza de drenaje profundo. Hubo un escándalo y ¿cuántos creen o qué creen que seguimiento se le dio a ese tema de corrupción? Ninguno, no hay ningún detenido. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Y eso no fue de gobiernos anteriores. Y si sí fue, temo decirte que hagas una revisión de los que integran Morena, hoy están ahí. Esa es una cosa. Si se trata de politizar, se politiza. Pero también hay que reconocer que hay que tomar acciones en esta situación. Es lamentable que haya pasado esto. Efectivamente debe de haber una preparación para hacer una carrera y yo espero
que en las próximas, se les dé otra de las quejas fue que no se les daba a las personas que participaron en esta carrera de personas en silla de rueda, no se les dio el mismo valor de premio económico que una persona sin ningún tipo pues una persona normal, con todas sus condiciones sin discapacidad, ¿no? Entonces, creo que tiene un trabajo, por eso lo reconoce. La verdad es que yo diría que sí lo reconoció, tan es así que Clara Brugada salió a decir que iba a trabajar en la recuperación de los baches y la presidenta salió a decir, espérenos tantito. Yo creo que sí salió a reconocerlo. Lo importante aquí es ver qué tanto se hace y si no pasa como aquel escándalo cuando Claudia mandó a limpiar el drenaje y resultó en temas de corrupción y no hubo pues no hubo sanciones. Como en todo lo que hace Morena, todo es inventado por la oposición. Hablando de otras cosas que también pasaron en el maratón, no sé, la diputada federal Alejandra Chedraui, que se metió allá a la mitad, ¿no viste? Aparte tiene un par de apellidos de peso, Chedraui Peralta. Ahí nada más para que vean de la alcurnia que tiene esta mujer. Pero bueno, la diputada se metió a la mitad, así como que de repente pues, compró su numerito y todo, pues muy, muy legal. Pero creo que corrió nada más la segunda mitad, o sea, como los últimos 20 kilómetros. Y te recogió su medalla y cuanta cosa. Obviamente la gente se enteró, ¿no? Porque no voy a ser que sacamos aquí un Roberto Madrazo como en el 2007, ¿no? Que pues ahí hizo un corte ahí medio extraño el ex candidato, ahí, ya, que se ve el de Berlín justo. Y luego, pues luego le preguntaron, oye, ¿por qué no tiene registro en la primera mitad, güey? No, y ya se lo explicar la diputada. No, es que no tengo condiciones para correr un maratón. Que estaba entrenando, ¿no? Llevaba 6 meses corriendo y no sé qué. Entonces, ¿por qué cariños santos se llegan a meter un maratón, güey? A hacer toda la faramalla. Si hay carreras de 10, 15, 21 kilómetros y hacen esto. O sea, sí se siente como una injusticia para quienes se prepararon más de 6 meses, un año o 2 para correr un maratón en sus 42 kilómetros y 195 metros. Contra eso, digo, la verdad es que me suena un poco raro, ¿no? Digo, la verdad es que no, yo creo que no hizo nada que merezca sanción de nada. Simplemente pues, llama la atención que pues, haya hecho esto, ¿no? O sea, habiendo carreras, te digo, de la mitad de medios maratones, que seguramente tiene la condición física para hacer. ¿Por qué meternos en estos asuntos, Jimena? O sea, yo no entiendo por qué así correr nada más la mitad. O sea, yo creo que la diputada, igual que cualquier ciudadano, puede correr en la medida de sus posibilidades físicas. Pues sí. O sea, eso... es como inscribirte a un Sí, pero, o sea, ella se inscribió, ella pagó su inscripción igual que los demás. Eso es lo que voy a ver. Le dio... No estoy diciendo que tenga que haber sanción de eso. Pero yo creo que ni siquiera sanción social ni pública. O sea, neta, yo creo que pero no se te hace raro. O sea, pues, está extraño. O sea, siento que es algo que haría cualquier influencer fitness. O sea, como... neta, no me parece absolutamente nada grave. ¿Es influencer fitness? No presumió medalla, no aspiraba a un trofeo, no aspiraba al premio. O sea... Como que fue a contar que fue al maratón. Sí te voy a decir algo. Está muy lejos de lo que hizo Roberto Madrazo. Sí. Porque sí terminó con un tiempazo, mi carnal, así porque se saltó 17 kilómetros del maratón. Pero, bueno, a mí sí como que digo, está bien, digo, a lo que voy. O sea, está raro. Nada más lo único que digo. O sea, ¿por qué te inscribes a una carrera que sabes de 42 kilómetros si vas a correr la mitad? Pues igual la experiencia del maratón, o sea, como que siento que neta no es nada grave, o sea, la experiencia del maratón es un chismecillo. Es un chismecito, eso es lo que es un chisme. Sí, claro, es un chismesazo. Pero pues es lo que nos da gente de la política para andar hablando ya en un término un poquito más ligero, más de guasa. Sí. Pues sí, definitivamente creo que pudo haberse aventado caminando, hincada, en bici, el maratón, si la finalidad pura era acompañar o participar en el maratón, pues está válido, es válido. Cada quien, el tema, y yo creo que porque toma relevancia, pues porque es una figura pública, sí, que generalmente las figuras públicas esperan visibilidad de cualquier acción, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hasta fue al rede para mantenerla un poquito en redes sociales. Ahora ya todo el mundo sabe quién es. Sí, Alejandra Chedraui. Bueno,
Claudia Pérez Romero, diputada del PAN en la Ciudad de México, y Jimena Molina, politóloga por la UNAM, además de concejala de la Magdalena Contreras. Gracias a ambos por haber estado aquí en la Supermesa. Señores, ahí lo tienen de este jueves. Denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios acá abajo. Nos vemos la próxima semanita.